Bien, estamos de regreso. Estaba chequeando, por ejemplo, otras de las recomendaciones. Dice que el segundo informe advierte que alcanzar los ODM precisamente depende en medida importante, dice, de la cuantía y la calidad del gasto público. Para alcanzar los ODM, dice, en el año 2015 y sostener el avance logrado hasta ahora es indispensable cambiar el enfoque del gasto público. Vamos a ver de nuevo qué significa esto, doctora Simán. O sea, yo insisto bastante sobre esto porque creo que no hay donde perderse, ¿no? Lo que hay que hacer es, por ejemplo, revisar, por ejemplo, el tema de los subsidios, reorientar el gasto social, pero no solo reorientarlo, sino hacerlo sostenible también y permanente. Y como decía algunos analistas por ahí, también ser consistente en esto, ¿no? Y en tiempos de crisis creo que se tiene que acentuar más este enfoque al gasto social. Ese es un reto que enfrenta el gobierno, el nuevo gobierno, de hacer un análisis y priorizar áreas dentro del presupuesto, a qué realmente se le quiere apostar. Como decía anteriormente, tenemos limitados recursos, hay opciones para tratar de recaudar recursos adicionales, pero aún con los recursos existentes, ¿cómo los distribuyo? Realmente, ¿cuáles son mis prioridades y a qué le vamos a apostar? ¿Estas prioridades estaban definidas antes o la crisis internacional cambia esas prioridades? Hay que replantear las prioridades. Creo que es importante replanteárselas justamente por lo que mencionaba anteriormente. Las poblaciones vulnerables son poblaciones que están en mayor riesgo en una situación de crisis y debemos adoptar medidas específicas para llegar a esta población y de alguna forma evitar que haya un retroceso. Parte del estudio, del análisis que se ha hecho es identificar algunas medidas que parecieran que están dando buenos resultados. En el programa Red Solidaria, por ejemplo, se dan transferencias condicionadas con ciertas acciones en salud. Por ejemplo, si la madre lleva un control de su embarazo, si la madre lleva a su niño a control del niño sano. Entonces, estas son acciones que contribuyen a una mejor salud, tanto de la madre como de los niños, y que a través de este programa focalizado en los municipios de extrema pobreza, estamos apostándole y ayudando, ¿verdad? Entonces, uno de los planteamientos del estudio es la posibilidad de añadir recursos para ampliar este programa también al área urbana. ¿Cómo podemos identificar acciones específicas para tratar de reducir la pobreza en la población que reside en áreas urbanas? Doctora Rivas, ¿qué han hecho otros países? ¿Cómo están enfrentando otros países esta situación de crisis? ¿Cómo hacen para, por lo menos, mantener los indicadores si no se puede avanzar en medio de esta crisis internacional, donde lo que más se demanda es recursos? Claro, bueno, la crisis es relativamente reciente. Los países no son todos iguales. Hay países que son de ingresos bajos y que por ser de ingresos bajos tienen acceso a cooperación internacional financiera, que en el caso de El Salvador no es tan fácil conseguirla porque es de ingreso medio. Eso hace difícil, o sea, los que son de ingreso bajo van a tener un flujo, a pesar de que el flujo internacional de donaciones y de disponibilidad de recursos para el sector social no es el mismo que era antes de la crisis. De todos modos, ellos tienen mayor acceso a esos fondos por el mismo hecho de que están muy mal y de que sus ingresos son bajos. En el caso de El Salvador, que es de ingresos medios, eso se dificulta un poco más por el hecho de ser de ingreso medio, por el hecho también de que se han reducido las remesas. Entonces, y tiene que enfrentar esta situación con sus propios recursos, probablemente. Bueno, sí y no. Hay que hacer un esfuerzo más grande por tratar de movilizar recursos a nivel internacional para el país, a pesar de que sea de ingreso medio. Hay países que los castigan por haber tenido éxito. Por ejemplo, a Costa Rica se le hace muy difícil conseguir financiamiento externo. El Salvador está teniendo éxito en algunas áreas y eso le dificulta también conseguir financiamiento externo. Entonces, muchas de las acciones se tienen que hacer al interior del país con el aumento de recaudación fiscal y con una priorización y una reubicación de los fondos, una nueva priorización
¿Por qué? Porque ahora la situación es diferente. Antes se tenían unos recursos que ahora no se tienen. Se van por el mismo problema de la crisis, del desempleo, de la disminución de remesas. Hay una probabilidad muy grande de que pueda aumentar el niveles de desnutrición, inclusive de insalubridad, o sea, hay peligros. Entonces, por eso hay que reorientar las prioridades y focalizarlas, como menciona la doctora. A ver, Silva. ministro, clarifiquemos un poco cómo están las cuentas en el ministerio, es decir, para ponerlo más en perspectiva, ¿no? ¿Cuánto es la inversión o cuánto es el presupuesto que tiene ahora asignado el ministerio y cómo debería de cambiar esto? Es decir, ¿cuánto más se debería invertir para sostener estas cifras que parecen alentadoras, las cifras en el área de salud, o para avanzar incluso todavía más? ¿Se ha hecho un cálculo más o menos de cuánto tendría que ser extra, si se quiere, la inversión o más la inversión en salud pública para mantener estos indicadores, ministro? ¿Cuánto más pisto se requiere, no? Si es que, como dice la doctora Rivas, también hay que ver cómo se ejecuta este pisto, o sea, con qué eficiencia se ejecuta la plata, pero es importante también tener más o menos un diagnóstico de en cuánto se debe incrementar, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio de Salud Pública para poder sostener estos indicadores o avanzar en el mejor de los casos. Claro, sí, Romeo, creo que sí es importante, digamos, saber de que se necesita, y yo creo que eso es algo que todo el mundo está de acuerdo, que necesitamos invertir más en programas de salud. Es decir, yo no creo que invertir en salud sea, como algunos dicen, gasto corriente. Es una inversión. Es una inversión. Es una inversión. Como educación también. Como educación. Bueno, medio ambiente es decir, también. No es nada, pues, el presupuesto en general de salud ha ido mejorando. Por ejemplo, cuando yo ingresé como ministro en el año 2004, el presupuesto era de 240 millones de dólares al año, ¿verdad? Hoy, este año es 390 millones de dólares, es decir, estamos hablando de 150 millones más. Sin embargo, si lo relacionamos con el Producto Interno Bruto, nos damos cuenta de que no ha habido realmente un aumento, digamos, adecuado para la salud. Seguimos siempre con niveles muy bajos. Por otro lado, en el Ministerio de Salud, como es un servicio de personas, por supuesto tiene que contar con mucho recurso humano. Ahorita en este momento, pues incluyendo FOSalud, que es parte del Ministerio de Salud, pues somos más de 27,000 personas las que trabajamos solo en el Ministerio de Salud. Si eso le agrega a usted los 14, 15,000 empleados del Seguro Social, estamos hablando de más de 40,000 personas. Si le agrega los de Sanidad Militar, Bienestar Magisterial, todos los que conforman hoy el Sistema Nacional de Salud, pues es una cantidad considerable de personas. Y por supuesto estas personas son remuneradas. Entonces solo el gasto en salarios, en remuneraciones de un ministerio que tiene más de 50,000, es decir, o un sector salud, el gasto solo en pago a los empleados es altísimo. Estamos hablando de no sé cuántos cientos de millones de dólares. Pero eso no es criticable desde ningún punto de vista, porque son personas las que dan el servicio de salud, no son máquinas. Dependemos de algunas máquinas para hacer algunos diagnósticos, pero realmente el servicio lo da la persona. Entonces, sí se necesita, por supuesto, invertir más. Hace poco yo leí una notita en un periódico de un economista que decía que salud con la mitad del presupuesto que tiene actualmente era suficiente. Así salió un economista que escribe por ahí y dice, bueno, sabrá, y gente que puede creerle, pues, porque es una persona que tiene cierta credibilidad. Pero realmente son expresiones a veces que van en deterioro de
los proyectos que se tienen. Yo por eso siempre he dicho de que se tiene que hacer un análisis bien concienzudo de cómo, de las necesidades. Nosotros como Ministerio de Salud todos los años hacemos un proyecto de presupuesto real, el cual se presenta al Ministerio de Hacienda. Pero es el Ministerio de Hacienda quien decide qué. La partida presupuestaria, La ¿no? partida presupuestaria. Entonces ahí es donde creo yo que está el error.